casi no tenemos elementos para ello, y bueno, eso nos llevó, sé que algunos de ustedes estuvieron en el Zoom, que mi amigo Ángel tuvo a bien tenerme para poder compartir un poquito en ello, y hemos sacado un libro. No vengo a promover el libro, te lo prometo. Realmente traigo un par de mensajes que creo que es Dios y creo que van a poder aportar a ese proceso de restauración en el área más desgastada que tenemos los pastores, que es el área del alma. Pero desde hace muchos años, después de, pues imagínate, 31 años de servir al Señor de tiempo completo en el área pastoral, he encontrado que los pastores luchamos mucho con ese desgaste, y ese desgaste empieza ya a generar aspectos como ansiedad, aspectos como depresión, aspectos como desánimo, aspectos de pronto como ya situaciones, vamos a decirlo así, de salud, que se les llama enfermedad somática, es decir, que su origen no es físico, sino que su origen es emocional, que es parte del alma. Todos los que estamos aquí sabemos que el alma tiene tres partes, que es la mente a través de los pensamientos, las emociones a través de los sentimientos y la voluntad a través de las decisiones. Entonces, en ese ámbito es donde más desgaste tenemos en la vida pastoral. Y este libro se llama ¿Cómo han caído los valientes? Ya salió, está en línea, ya lo puedes tener tanto en físico como digital en Amazon. Estamos buscando, porque acaba de salir hace unos días. Yo hubiera querido de verdad tenerlo ya impreso para ofrecérselos hoy, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de la imprenta estará hasta la próxima semana. Pero tú lo puedes buscar en Amazon, tener en Kindle, es decir, en formato digital, o solicitarlo por mensajería para que te lo envíen. Y estamos buscando otros canales para poder tenerlo de forma lo más sencilla posible. Y el propósito de este libro es ese. Es un estudio sobre cómo tratar el desgaste en el ministerio, cómo tratar con todos esos aspectos que hoy hablaremos un poquito, y que de pronto nos pueden pasar la factura a nivel matrimonial, nos pueden pasar la factura a nivel obviamente de rendimiento espiritual, es decir, situaciones ya que empiecen a afectar nuestra salud física, emocional y mental. Pero yo quisiera orar para que tú en esta hora de verdad prepares tu corazón y que estés dispuesto a que el Espíritu Santo meta su mano y remueva muchas cosas que quizás están en tu interior y que se convierten en materia prima para que el enemigo atormente tu vida esta etapa. Dice Juan 14:30, el Señor Jesucristo hablando, dice: ahí viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pero él nada, dice Jesús, tiene en mí. Yo quisiera decir que nosotros podemos decir lo mismo. Y encontré algunos aspectos, y te quiero hablar en esta primera sesión de un tema que de pronto lamentablemente obviamos y de alguna forma evitamos que Dios pueda ayudarnos, y el enemigo se aprovecha, ¿no? Yo estoy seguro que todo aquello que en este momento, por la razón que sea en nuestra vida, no haya sido ministrado, no haya sido de alguna manera sanado, limpiado, se convierte en un factor de riesgo para la siguiente etapa espiritual. Yo estoy convencido de que Dios te llamó, de que tú tienes un llamado de Dios, un propósito de Dios, y obviamente una asignación del cielo para lo que estás haciendo. Seguramente Dios te equipó con los dones, con las habilidades espirituales, con el equipamiento espiritual, en algunos casos quizás ya con la experiencia, con el fruto, con la trayectoria. Y todo eso, déjame decírtelo, es valiosísimo en el reino de los cielos, pero todavía hay un área que el enemigo quiere aprovechar en tu vida, y de eso básicamente te quiero hablar. Así que solamente te pido, acompáñame a orar, y lo único que yo de verdad le pido a Dios y te pido a ti es: dispón tu corazón. No des por hecho que es algo que ya resolviste, o porque en este instante no te sientes afectado por ello, no significa que no pueda ser un riesgo en tu vida ministerial. Y si me permites, quisiera hablarte un poquito en estas sesiones de lo que son las debilidades del ministerio, y sobre todo enfocar los aspectos ya que pueden ser riesgosos en lo que es básicamente la integridad. Y cuando hablo de integridad, hablo de todo esto, espíritu, alma y cuerpo, en nuestro desempeño como hijos e hijas de Dios. Señor, gracias por este precioso lugar, por cada pastor, por cada persona, Señor, que has tenido a bien traer en esta hora. Señor, dale sentido, dale propósito, Señor, a lo que vamos a hacer en esta hora. Espíritu Santo, gracias por tu mover, gracias por tu poder, gracias por tu dirección. Yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que prepares cada corazón, que pongas el ambiente espiritual propicio para que tu palabra caiga en buena tierra
palabra, para que tu Espíritu Santo la selle en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos a enfrentar todas las áreas de debilidad, todas las áreas de vulnerabilidad que podamos tener, porque reconocemos que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder y de la gloria sea tuyo, Señor. Aquí estamos reconociendo, Señor, que seguimos siendo del mismo barro y que ningún poder, ninguna unción, ningún don, Señor, nos quita la realidad de que seguimos luchando con el barro. Señor, no permitas que el enemigo nos engañe o de alguna manera nos impida, Señor, reconocer las áreas que todavía, Señor, es necesario tratar, sanar, restaurar, limpiar de nuestra vida. Estamos aquí como tus hijos, más allá de un ministerio y un llamado. Señor, venimos a ti conscientes de nuestra identidad. Somos tus hijos, Señor. Y venimos a ti a acceder, Señor, a esa fuente de vida, a esa fuente de frescura, esa fuente de libertad que eres tú, Señor, y de la cual podemos tomar y beber cada uno de nosotros. Gracias por blindar este lugar, Señor, que nada nos distraiga, que nada nos estorbe para escuchar tu voz y para poder permitir, Señor, que esa palabra sea prosperada y tenga fruto en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Quiero iniciar, amados, haciendo un recorrido por lo que ha sido nuestra trayectoria desde que conocimos a Jesús. Y puedas identificar en todo este proceso, en mayor o menor medida, de qué forma, lamentablemente, el enemigo ha tratado en todo momento de intervenir. Porque yo he encontrado algo, no sé qué pienses tú al respecto. Cuando ya nosotros nos convertimos a Cristo, cuando recibimos a Jesús, y estoy hablando de nuestros inicios, ¿verdad? Ya el objetivo del enemigo, si somos sinceros, ya no es tanto llevarnos al infierno. O sea, ese era el objetivo cuando estábamos apartados de Dios, aislados de Dios. Pero a estas alturas del partido, yo quiero creer con todo mi corazón que el mayor énfasis de las tinieblas en tu vida no es llevarte al infierno, pero sí es desconectarte del propósito de Dios. Y quiero hablarte de algo que de pronto va a tener sentido si tú tienes paciencia en escuchar lo que hoy, espero de parte de Dios, puedas recibir. Pero amados, la realidad es que como pastores y como hijos de Dios, escúchame, tenemos el entendimiento de lo que es la muerte física, tenemos el entendimiento de lo que es la muerte espiritual, pero yo quiero hablarte en este día del riesgo que todos tenemos de enfrentar algo que se llama muerte ministerial. Y la muerte ministerial es un enfoque, una estrategia, vamos a decirlo así, una intencionalidad de las tinieblas, no para llevarte al infierno. Eso sería la muerte espiritual. La muerte ministerial tiene el propósito de desconectarte específicamente de lo que es la asignación del cielo. Y eso tiene un aspecto, vamos a decirlo así, de mayor riesgo en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, porque todo, si no tenemos cuidado, puede ser un factor de materia prima para que el enemigo lo pueda intentar. He tenido la bendición de atender, y más en los últimos años, a muchísimos pastores, y he encontrado, amados, un punto en común que es el que te quiero hablar. Porque cuando iniciamos en nuestra vida espiritual, cuando conocimos a Cristo, si tú recuerdas, el enfoque del enemigo era un poquito más la condenación. Nos quiso meter el chivo así de como que no, realmente no ha pasado nada, sigue siendo la misma araña fumigada, sigue siendo la misma lacra social. ¿Cuál hijo de Dios? ¿Cuál nuevo nacimiento? ¿Cuál nueva criatura? Tú sigues siendo un desastre. Y empezó a través de la condenación. ¿A través de la qué? A tratar de detenernos, de paralizarnos, de alguna forma de confundirnos, ¿verdad? Pues a lo mejor sí es cierto, no ha pasado nada en mi vida, y sigo fallando aquí, y sigo fallando allá, y de alguna manera me sigo equivocando. Todavía obviamente hay una lucha con la carne, todavía hay una dificultad para consagrarme, todavía estoy muy verde, me falta mucho. Y ese entonces, o ese momento, el enemigo trató de usar la condenación. Di conmigo, condenación, como el elemento principal de ataque para detenerte. Pero afortunadamente comenzamos a tener revelación de la palabra y entendimos lo que dice Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y avanzamos, bendito sea Dios, llegamos a un punto que definimos por la gracia de Dios lo que es nuestra identidad.
Entendimos lo que dice Romanos 8, 16 al 17, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces vino esta revelación de la palabra y ¡pum!, se acabó la condenación. Saltamos ese límite por la gracia de Dios y pasamos a otra etapa. Entonces ahora el enfoque del enemigo en la segunda etapa ya no fue la condenación, ya fue la tentación. Tratar de usar todavía los elementos de debilidad, de carnalidad, los apetitos de este mundo, las situaciones obviamente y empezó a enfocarse a tentarnos, ¿verdad? A tratar de que caigamos, a tratar de que nos mantengamos atados, esclavizados al pecado, ¿verdad? A tratar de alguna manera de cautivar nuestra voluntad para que no la podamos activar y ejercer lo que la Biblia nos habla sobre la santidad. Y vivimos una etapa quizás difícil de desgaste, de lucha interior con todo lo que representa. Quizás tuvimos que tratar con iniquidades, tuvimos que tratar con pecados generacionales, tuvimos que tratar con puertas abiertas espirituales, tuvimos que tratar con un montón de cosas. Recibimos N cantidad de ministraciones, liberaciones, te sacaron todos los chukis que traías dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vivimos, gracias a Dios. Y experimentamos, llamémoslo, una liberación de todo lo que era nuestro trasfondo, nuestra ascendencia, nuestras herencias espirituales, nuestras conductas, nuestros hábitos, ¿verdad? Y vencimos por la gracia de Dios. Hicimos lo que dice la Escritura en Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio. Activamos el dominio propio. Y no te puedo decir que el pecado nos hace los mandados, porque pues sigue habiendo pero vencimos la tentación. Ya no podemos decir que estamos atados al pecado. Ahora escúchame, esta etapa es muy interesante en la vida espiritual, porque es cuando se empiezan a definir rasgos de madurez. Normalmente en esta etapa es cuando comenzamos a dar fruto. ¿Comenzamos a dar qué? Comenzamos a servir, a involucrarnos en el ministerio, quizás a descubrir que teníamos un llamado de Dios, que teníamos ciertos dones o ciertos aspectos donde Dios nos respaldaba, cierta capacidad para ejercer el ministerio. Empezamos a despertar todo eso. Seguramente empezó a haber una trayectoria, ya vamos a hablar así, ministerial. Y esa etapa es muy padre porque ya nos activamos, ya vencimos la condenación, ya sabemos que somos hijos de Dios, tenemos una identidad bien definida, ya vencimos la tentación. Y muchas veces, amados, si somos sinceros, pensamos, ya la hice, se acabó, el enemigo me hace los mandados. Pero yo quiero decirte con todo respeto y amor de parte del cielo que hay una tercera estrategia que la mayoría de nosotros, si somos sinceros, en mayor medida es donde estamos luchando hoy. Esa estrategia ya no es condenación. Esa estrategia ya no es tentación. Esa estrategia ahora se llama bíblicamente maquinación. Y la maquinación es algo muy diferente, porque la realidad es que así como Dios sabe que tenemos un llamado, y así como yo espero que tú sepas que tienes un llamado, te tengo que decir con todo respeto que el diablo también sabe que tienes un llamado. El diablo también sabe que tienes una asignación. Por eso trató de pararte primero con la condenación, no lo logró, y entonces trató de pararte, de detenerte antes de que te activaras ministerialmente por medio de la tentación. Pero como no le funcionaron ninguna de esas dos estrategias, entonces él tenía guardado, escúchame, un as bajo la manga. Y ese as bajo la manga, amados, se llama maquinación. Y la maquinación es un plan, la maquinación es un contubernio, la maquinación es el aspecto de mayor paciencia que el enemigo tiene, que básicamente cuando se da cuenta que hay un área de nuestra vida que no está ministrada, que hay un área de nuestra vida que no está sanada, que hay un área de nuestra vida que no está limpiada, escúchame, él no dice nada, se queda callado. Y se guarda ese as bajo la manga. Y se espera, escúchame con tu corazón, al momento que tú tienes más influencia, al momento que tú tienes más impacto, al momento que más ojos están puestos en ti, al momento que más personas de alguna manera espiritualmente dependen de ti. Es decir, cuando ya estás activo ministerialmente, cuando ya lo que tú haces tiene una trascendencia mayor que cuando eras un bebé espiritual, que cuando eras un niño en Cristo. Cuando estás en un ámbito de mayor responsabilidad,
cuando estás en un ámbito de mayor, obviamente, influencia en tu entorno, es cuando el enemigo decide sacar y activar lo que durante mucho tiempo mantuvo guardado, y que cuando tú lo experimentaste y viste que no hubo resultados, consecuencias o situaciones de efecto, pensaste, esto ya no tiene influencia en mi vida, y se activa la maquinación. Es cuando el enemigo saca el as bajo la manga y dice, págame, porque sabe que literalmente, entonces, en ese momento, el efecto, el daño colateral, la consecuencia será mucho mayor, escúchame, que si eso lo hubiera sacado al principio de nuestra vida espiritual. Te lo voy a aterrizar en un versículo, en un par de versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia, y cito textualmente, por tanto, teniendo a nuestro alrededor nuestra tan grande nube de testigos, habiendo tantas personas a nuestro alrededor, habiendo tantos ojos que nos están viendo, que nos están admirando, que de alguna manera nos están siguiendo, que nos están buscando, que confían en nosotros por lo que Dios nos dio genuinamente. Y entonces la Biblia dice, tomando en cuenta ese entorno, tomando en cuenta, amados, yo sé, ustedes son pastores, que realmente ese versículo está haciendo referencia a Hebreos 11, donde habla de todos los héroes de la fe, pero vamos a aterrizarlo a lo que es nuestro entorno, nuestro tiempo, el momento que nosotros nos ha tocado en la época servir al Señor. Entonces hablamos de ovejas, hablamos de hijos, hablamos de cónyuge, hablamos de familia, hablamos de consiervos. Todo lo que está a nuestro alrededor, dice la Biblia, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Y la Biblia nos da una indicación que tenemos que elevar a nivel de mandamiento. Despojémonos. No dice que Dios nos va a despojar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego no lo busques, pero el verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Pero quiero enfocarme a esta parte que de pronto como que dejamos ahí. La Biblia habla de dos cosas en el versículo número 1 de este capítulo. Dice de despojarnos de todo peso. ¿Despojarnos de qué? Todo peso. Y aparte dice del pecado. Ahora te voy a decir una cosa, durante mucho tiempo, amada familia, nos hemos enfocado, nos hemos entrenado, nos hemos preparado y capacitado para despojarnos del pecado. Tenemos un chip bastante claro donde entendemos que el pecado no es de Dios y entendemos que no podemos participar de él, ni consentirlo a él, ni apapacharlo a él. Entonces normalmente esta parte del versículo a las alturas o al nivel en el que tú te encuentras está perfectamente definido y estás perfectamente entrenado para despojarte del pecado. La bronca está en los pesos. La bronca está en las cargas. La bronca está, déjame decírtelo claramente, en aspectos que no tienen que ver con lo que más conciencia tenemos, que es cuidarnos del pecado. Todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos definidos mecanismos de defensa contra el pecado. Hemos establecido límites, éticas, hemos establecido un montón de factores que no me da tiempo mencionar, y estamos, te repito, entrenados en eso. No es nuestra área quizás de debilidad, salvo raras excepciones, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero el punto está en que no hemos sabido despojarnos de las cargas, de los pesos, de lo que no tiene que ver con el pecado, pero igual afecta a nuestra vida espiritual. Te lo voy a decir de otra manera, y agárrate de tu silla. Si el diablo no te puede destruir por medio del pecado, lo va a intentar por medio del dolor. Si el diablo, te repito, no te puede destruir por medio del pecado, porque gracias a Dios estás blindado, estás entrenado, estás santificado, estás consagrado, entonces va a intentarlo por medio de las heridas. Va a intentarlo por medio de la desilusión. Va a intentarlo por medio de la decepción. Va a intentarlo por medio de la traición. Es una estrategia diferente. Ahí está la maquinación. Y no lo digo yo, amados. Lo dice la palabra de Dios. El
apóstol Pablo, Corintios capítulo 2, versículos 10, 11, ¿verdad? Donde Pablo está hablando de eso precisamente, donde surge el término maquinación, es literalmente hablando de este tema y por lo tanto de esta situación, ¿no? Y dice ahí la escritura, en ese pasaje, ¿verdad? De la escritura, denme un segundo aquí que se atoró esta cosa. Nos dice el apóstol Pablo, ya estoy tomando una foto, imagínense estas cosas. Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 2, versículo 10. Fíjate lo que está hablando Pablo. Fíjate el trasfondo, porque a veces entendemos el concepto. Dice, y al que ustedes perdonan, yo también lo perdono. Fíjate la temática. Y si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego nos explica el siguiente versículo, versículo 11. Para que Satanás, ¿para que quién? No saque ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí es donde está la maquinación. En esa herida no sanada, en ese conflicto no resuelto, en esa etapa no cerrada de nuestras vidas. Te lo voy a volver a repetir. Ahí está el enfoque de la maquinación. No es tanto el pecado que lo puede utilizar. No. El enfoque de la maquinación es esa herida no sanada. El enfoque de la maquinación es ese conflicto no resuelto. El enfoque de la maquinación es esa etapa no cerrada. Por la razón que sea. Por la forma que sea. Pero ahí, amados, es donde el enemigo ve su oportunidad. Voy a utilizar esta herida no sanada, pero no ahorita. Lo voy a hacer creer que no pasó nada, que no afectó. Y voy a provocar un evento años después, cuando esté más arriba, en más influencia, con más trascendencia, con más responsabilidad. Y entonces le voy a sacar una situación que le vuelva a potencializar y le vuelva obviamente a reactivar ese dolor, esa tristeza, ese temor, esa confusión que le produjo hace años. Porque el enfoque es muy sencillo, te quiere matar ministerialmente. Porque el enfoque es muy sencillo, te quiere paralizar. A lo mejor no estamos hablando de quitarte del ministerio, pero sí paralizarte del fruto de él. A lo mejor el objetivo del enemigo no es que te regreses al mundo, que tengas una vida secular, pero que tengas un ministerio estéril. Un ministerio paralizado, detenido, porque no has podido tratar con ese dolor, con esa herida, con ese resentimiento, con ese rencor, con ese odio, con esa amargura. Y se empieza a activar el pesimismo, y se empieza a activar la negatividad, y se empieza a activar toda una serie de aspectos que te impiden acercarte a las ovejas por miedo que te vuelvan a fallar, por miedo que te vuelvan a herir, por miedo que te vuelvan a traicionar. Y empezamos a manejar nuestro enfoque con menor intensidad, y si somos sinceros hasta cierto punto nos volvemos un poquito más precavidos, quizás en algunos casos, con respeto lo digo, llegando al punto de la superficialidad. Nos volvemos superficiales en nuestro trato, en nuestro acercamiento, en nuestro contacto, porque toda persona es el riesgo que me pueda volver a herir, que me pueda volver a desilusionar, que me pueda volver a decepcionar, que me pueda volver a traicionar. A lo mejor es un conflicto no resuelto, algo que durante años has intentado de una forma u otra, y ahí está. Entendiendo que no es lo mismo ser una persona libre que una persona contenida. La maquinación está usando la materia prima de lo que no has podido experimentar libertad, y lo único que has podido activar, pero es una labor de contención. Estoy contenido de esa tristeza, estoy contenido de ese dolor, estoy contenido de ese miedo, estoy contenido de ese enojo, de esa frustración, estoy contenido de esa impotencia, pero no estoy experimentando la libertad. Dice Juan 8:36, si el Hijo libertares serán verdaderamente libres. Pregunta, ¿por qué la Biblia habla de una verdadera libertad? ¿Será que existe una libertad falsa? ¿Será que existe una libertad superficial? ¿Será que existe más una libertad que solamente, perdón, expresiones de dientes para afuera, pero que todavía no ha tenido un efecto en el interior? Es una libertad temporal que está agarrada de ganchitos, y Dios quiere ir a mayor profundidad.
Este es el reto de nuestra vida ministerial. Quizás, amados, lo digo con mucho, mucho respeto, ya no estés luchando con la condenación. Quizás ya no estés luchando con la tentación. Pero como dicen en mi rancho, me canso ganso, que estamos luchando con la maquinación. Ese es nuestro reto. Entender que para el siguiente nivel, para avanzar en lo espiritual, para evitar el desarmarnos, desarticularnos, desactivarnos en lo espiritual, el enemigo va a usar estos tres factores. Y yo quisiera que tomáramos el tiempo, no he terminado, no te espantes, ¿verdad? Para considerar qué tanto estoy luchando con las heridas, con el dolor, qué tanto estoy luchando con los conflictos interiores, qué tanto estoy luchando con las etapas de mi vida, que aunque ya no estoy viviendo esa etapa, las consecuencias las sigo enfrentando. Y encontré un pasaje en la Biblia que quisiera yo leerte, que escucharas, y es un poquito la base o la temática de lo que Dios nos permitió en este libro desarrollar. ¿Sabes? Dios me dio la indicación de escribir este libro hace 7 años. Y lo digo con toda tristeza y dolor. El evento que desencadenó, mi amigo Flores seguramente sabe de qué estoy hablando, pero hace 7 años, un amigo muy cercano, en noviembre de ese año cumplió 7 años, se suicidó. Pastor, referente en México, una voz del Espíritu Santo en nuestro país, se quitó la vida. Yo me pasé semanas con una sensación de tristeza, de impotencia, ¿sabes? Porque nunca me enteré lo mal que estaba. Porque qué buenos somos para disimular, ¿verdad? Qué buenos somos para guardar las apariencias, ¿verdad? Qué buenos somos para, ¿cómo estás? Bendecido, victorioso, prosperado, pulido, lavado, encerado, jalateado y lo que siga. Mínimo así estamos, ¿no? Cuando por dentro lo estamos desbaratando. Yo le decía al Señor, Dios, ¿por qué no me diste la oportunidad con los dones que me diste, con las herramientas que me diste? Yo lo pude haber ayudado, lo pude haber tenido unos meses conmigo, pude haber utilizado lo que Dios nos ha dado para sacarlo de esa situación. Se quitó la vida porque no aguantó la depresión, no aguantó los pensamientos de muerte, no aguantó los ataques espirituales y no tuvo, ¿qué palabra podríamos usar? No quiero usarla, pero a lo mejor el valor de reconocer, necesito ayuda. Vulnerabilidad. No se quiso ver vulnerable. Era tan conocido, era el súper ungido, era tan usado, era tan bendecido, era tan admirado. Pero estaba tan vulnerable. Ahora, yo entiendo, amados, y lo digo con respeto, porque ese es el otro reto. ¿Con quién carambas me abro? Que no me vaya a balconear, que no se vaya, de alguna manera, no me vaya a juzgar, que no me vaya a empezar a ver como el apestosito, ¿no? Así como que de lejito, mejor no vaya a ser que me contagie como si fuera un virus, no manches. Pero es verdad, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿con quién? ¿No? Yo sé que no es tu caso, yo conozco personas que si me hablo con mi autoridad me corta la cabeza, no me baja de no estás apto, no estás... Ahora, déjame decirte algo que normalmente no digo, y no sé si lo debería de decir, pero quiero que entiendas que no te estoy hablando de algo que lo leí en un libro o que fue teoría. Mi amigo Ángel sabe, hace 12 años yo estuve en la casa de mis pastores son los doctores Pardillo, fundadores de Amistad Cristiana. Son mis padres espirituales, tengo 35 años desde que conocí a Cristo y caminar con ellos como autoridad, como padres espirituales. Es los únicos pastores que he tenido en el sentido cobertura pastoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estuve en su casa hace 12 años, en una crisis matrimonial, familiar, ministerial, en un momento donde experimenté los espíritus de persecución al ungido, en un momento donde experimenté, escúchame, como dicen en mi rancho, estuve un pelo de rana calva de la muerte ministerial. Yo llegué a casa de mis pastores y les dije, vengo a entregarles todo el ministerio. Ahora escúchame, yo había viajado a más de 35 países. Yo he tenido la oportunidad
de ministrar en todos los continentes. Yo he estado en Asia, he estado en África, he estado en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, donde me diga yo he estado predicando. En países raros, he predicado en China, en la iglesia subterránea, en la iglesia, la que llaman underground, la iglesia perseguida. Dios me ha permitido por su gracia. Pero eso no me libró de la maquinación. Yo estuve en casa de mis pastores hace 12 años, sentado en la sala de su casa, entregándoles el ministerio. Pastores, escúchame. Y no había pecado. No estaba en adulterio, no estaba en fornicación, no estaba viendo pornografía, no golpeaba a mi esposa, ¿sí me explico? O sea, no había defraudado económicamente a la iglesia, no había en el sentido, ¿te acuerdas lo que te dije? Pecados, pesos o cargas. En el lado de pecado, afortunadamente no había nada. Y estaba tronado ministerialmente. ¿Cómo puede alguien estar tronado ministerialmente sin pecar? Que alguien me explique. Pero mi bronca eran los pesos, mi bronca eran las cargas, mi bronca era el desgaste, mi bronca era mi descuido. Estoy hablando de mí, de mi matrimonio. Mi bronca era mi descuido de mi familia. Mi bronca era estar seducido por el ministerio y irme hasta un mes de mi casa y regresar después de haber visitado 2 continentes, no sé cuántos países, de haber predicado. Y yo me senté en la sala de mis pastores llorando y les entregué el ministerio. Les dije, doctores, yo no soy apto para seguir en el ministerio. Yo le doy gracias a Dios por mis padres espirituales. Porque estoy seguro que probablemente tú hubieras dicho, sí, tienes razón, presta para acá, ahí nos vemos y a la basura. Yo le agradezco a Dios por el corazón de mis pastores, porque ahí me dijeron, ok, no te aceptamos que nos entregues el ministerio. Si está difícil la cosa, te vemos bastante mal y perjudicado. Te vamos a ayudar. No vas a poder solo. Necesitas ayuda. Y el domingo predicas en nuestra congregación. Una iglesia de 12,000 personas. Ahí te platico la noche de sábado que tuve, ¿verdad? Pude dormir nada. Pero en lugar de tirarme a la basura, en lugar de descalificarme, me abrazaron, me amaron, me ayudaron. Entonces, amados, cuando yo veo un pastor en crisis, cuando yo veo un pastor a un pelo de rana calva de la muerte ministerial, yo no me puedo quedar quieto, porque sé lo que se siente, porque sé lo que es estar de ese lado de la cancha, ¿me explico? Sé como ya no puedes ver, no tienes una perspectiva de futuro, te sientes frito, cansado, fracasado, derrotado, y todo lo que termine en algo, orinado, orinado por el zorrillo. Y desde ese entonces me puse a averiguar y dije, a lo mejor soy el único en este planeta que le pasa, ¿no? Y coincidentemente o diocidentemente me he encontrado que somos del mismo barro. Y encontré en la Biblia muchísimo, por eso saqué el libro. Pero quiero hablarte de un pasaje en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 en adelante. Y déjame hablarte un poquito antes de entrar en materia de quién vamos a hablar. Porque para ayudarte, quisiera yo que pudieras diferenciar entre lo que es la obra externa del Espíritu Santo y lo que es la obra interna del Espíritu Santo. Cuando hablamos bíblicamente, y créeme, soy fundador y director de una universidad teológica, no estoy hablando así nada más de barbas, ¿no? Tenemos una universidad teológica desde hace años que fundamos, en fin. Entonces, desde una perspectiva teológica, te puedo decir que está la obra externa del Espíritu Santo, que tiene que ver con los dones, que tiene que ver con la unción, que tiene que ver con los milagros, que tiene que ver con el poder. Y no me quiero meter en eso, pero de alguna manera todos podemos acceder a esa obra externa del Espíritu Santo que nos habilita para la obra del ministerio. Pero existe también la obra interna. ¿La obra qué? Y en la obra interna del Espíritu Santo, ahí tiene que ver más con el fruto, ahí tiene que ver más con el carácter, ahí tiene que ver más con las actitudes. Y seamos sinceros, amados, como dicen en Reina Valera, no os hagáis. Nos encanta la obra externa. O sea, somos fans de la obra externa. El Espíritu Santo, mándame más obra externa, mándame más unción, mándame más dones, mándame más milagros, mándame más. ¿Sí me explico? Sí. Más poder.
Pero así como que eres que bruto, nos encanta la obra interna, que el Espíritu Santo meta su mano y remueva hasta las entrañas, pues no somos fans de eso. Y entonces yo analizaba la vida de Elías. ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Elías? Oigamos, Elías es la onda. Vamos a analizar un momento, si me permites, aquí el puro crack del ministerio. Vamos a analizar al profeta Elías. O sea, Elías era el profeta de fuego. Elías era un cuate que de pronto se le ocurrió, obviamente de parte de una brillante idea de hacer un concurso, ¿te acuerdas? Vamos a hablar de qué pueblo salen más jóvenes. Y citan los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Ahí está en 1 Reyes 18, un capítulo antes, o sea, no estamos hablando de un siglo antes, un capítulo antes de 1 Reyes 19, si mis matemáticas no me engañan, está 1 Reyes 18, fíjate qué revelación. Entonces en el capítulo 18, en los capítulos previos, vemos a Elías, ¿verdad? Haciendo el concurso, y vamos a ver, y que preparen el sacrificio, y tú sabes, empezó a burlar de los profetas de Baal, y Abel a lo mejor está en el baño, está atorado, etcétera, etcétera, y ahí estaban los otros, se sajeaban y se echaban sangre, y brincaban y saltaban, nada. Llega Elías, les dice, échenle más agua, y échenle más agua, y échenle más agua, y invoca el nombre de Dios, y hace una declaración interesante: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Convoca al pueblo, confronta al pueblo, invoca a Dios y bolas, don Cuco, que cae fuego como si no hubiera mañana. ¿Sí o no? Y consume el sacrificio. Y entonces el Elías se pone intenso y dice: agarren los que son rateros, a los profetas de Baal, ¿verdad? Y les da cuello. Él solito a 400 profetas. Este Elías, eso está en otro pasaje, que de pronto lo andaba buscando el rey, ¿te acuerdas? Y de pronto llegaba muy sacalepunta, el capitán del ejército, con sus 50, y le decía: Elías, hijo del Dios Altísimo, baja para que vayas con el rey. Y contesta Elías, fíjate nomás, ¿no? Pedazo de profeta: si soy siervo del Dios Altísimo, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. ¿Y qué pasaba? Y llegaba el otro bien sacalepunta y volvía a decir lo mismo, ¿no? Y vamos. Y ven hasta que llega uno así, y dice: Elías, bonito, precioso, tengo esposa y 3 hijos, no manches, échame la mano, o sea, vente. Ok, así sí, bueno. O sea, no estamos hablando, ahora estamos hablando de Elías, estamos hablando Nuevo Testamento, Señor Jesucristo, Evangelio, del monte de la transfiguración. ¿Y quiénes estaban en el monte de la transfiguración con Jesús? Yo le digo muy de cariño, ¿verdad? Moisés y Elías. O sea, no estamos hablando de un cuate que ya se murió y ya bailó las calmadas. No, señor. Tiene una trascendencia espiritual. Ahora, dicen, si tú has estudiado escatología, los que saben, que en Apocalipsis uno de los 2 testigos es Elías. O sea, no estamos hablando de cualquier pelado. O sea, no estamos hablando de un cuate que así dijo: pues yo quiero ser cristiano, pero dijo mi mamá que siempre no, y ahí nos vemos. No. Estamos hablando de un profeta. Es más, está tan fuerte lo que te estoy diciendo, que el Señor Jesús, ¿verdad?, reconoció que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Y el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento cierra Malaquías 4, 5, 6, por ahí, ¿verdad?, diciendo que el Mesías vendría en el espíritu de Elías. O sea, ¿entiende la trascendencia de Elías? O sea, ¿de quién te estoy hablando ahora? Usa ese contexto y explícame, por favor, por lo que más quieras, lo que te voy a leer ahorita en 1 Reyes 19, 1 al 5. Y dice: cuando Acab le contó a Jezabel, estoy leyendo una versión un poquito más moderna, pues te suena un poquito raro, pero en la pantalla te van a poner, me imagino, la versión 60. Dice: cuando Acab le contó a Jezabel, ya empezamos mal, todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Aquí entendí un principio y te lo paso al costo. Puedes entrar a nuestra universidad para estudiar y entender esto, que es muy profundo. Es más peligrosa una mujer enojada que 400 profetas. Si estás casado, que Dios te bendiga. Tenle más miedo a una doñita enojada. ¿Por qué? Amados, vamos a ponernos teológicos. El Elías no les acató a los 400 profetas, pero cuando la doñita se enojó, dijo: malditas, ¿para qué las quiero?
Si no entendiste nada de la conferencia, quédate con esa revelación. Y bueno, dice la Biblia que al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Pues sí, creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? Se fue a Beersheba, que es la parte sur de Israel. De Israel se conoce que es Jordán, que es la parte norte, hasta Beersheba, que es la parte sur. Ahí he tenido la oportunidad de predicar en Beersheba y tengo un buen amigo, pastor. Se fue a Beersheba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto. Escucha, esto es para hacer todo un estudio, ¿verdad? Se internó en el desierto. Creo que era tu pariente este ingrato, ¿verdad? Dice, y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse. ¿Con deseos de qué? Exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, yo no soy mejor que mis antepasados. A ver, pregunta. Ustedes son puro erudito de la Biblia. ¿Es el mismo Elías, profeta de fuego? ¿O ya me lo cambiaron? ¿Es el mismo Elías? ¿El mismo Elías que de pronto oraba y 3 años y medio no llovía en Israel? ¿El mismo Elías que volvió a orar y volvía a llover? ¿El que mató a los profetas de Baal? ¿El que hizo caer fuego del cielo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo pasamos de milagros, poder, unción, manifestación de Dios, juicio del cielo, ser usado por Dios, utilizado por Dios, a de pronto clamar a Dios y decirle: quítame la vida, hasta aquí llego, ya no puedo más? Solo una maquinación. Y regreso al punto: si solo nos enfocamos en la obra externa del Espíritu Santo, el riesgo es que tengamos luchas en la parte interior. Y por decirlo de alguna manera, amados, aquí vemos un ejemplo en la Biblia de alguien que entendía el poder de Dios, que entendía la unción de Dios, que entendía el llamado de Dios, que entendía el respaldo de Dios, pero que necesitaba ser tratado en su alma. El problema de Elías no era poder, ¿verdad? El problema de Elías no era unción, el problema de Elías no era fuego, el problema de Elías no era manifestación. El problema de Elías era el que todos tenemos, porque somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y seguimos teniendo un alma que se desgasta, un alma que necesita mantenimiento, un alma que de pronto puede protestar por ese desgaste, un alma que de pronto puede decir: lo que habló de aquí vamos a ser sinceros, lo que habló de aquí de Elías no fue su espíritu, ¿verdad que no? Lo que habló aquí de Elías fue su alma. Yo te haría esa pregunta con todo respeto: ¿cómo estás en tu alma? Y te haría otras preguntas: ¿quién pastorea tu alma? Y me voy a poner más intenso: ¿a quién le das cuentas de tu alma? Porque está re padrísimo, chido Juan, dar cuentas del Espíritu. Oro y leo y predico y ministro y viajo. Está bien, felicidades, gloria a Dios. ¿Y tu alma, compadre? Como te dije al principio, cuando Jesús habló de venir a Él cuando estamos trabajados y cansados, no hablaba del cansancio físico, hablaba de un descanso para nuestra alma. ¿Qué mantenimiento le das a tu alma? ¿Cuánto tiempo tomas para recuperarte de todo el desgaste diario, de las relaciones interpersonales, de las broncas, de los problemas, de las necesidades, de los conflictos, de las traiciones, de las desilusiones, de las decepciones, de las heridas, del dolor? Esa sería la pregunta en esta mañana. Si le pudo pasar a Elías, el profeta de fuego, le puede pasar a cualquiera. Miren, yo he encontrado algo más en la vida ministerial. Los pastores tenemos un chip enfocado a, cuando vemos, por ejemplo, nos enteramos que el matrimonio del pastor y la pastora fulana están por divorciarse, entonces, ¡ay, qué terrible! Pero internamente decimos: a mí eso nunca me va a pasar. Cuando nos enteramos que el hijo de los pastores fulanos de tal se fue al mundial, o se le brincó el voltaje, o alguna cosa así, ¿verdad? Decimos: ¡ay, qué pena por el pastor fulano de tal! Pero a mí nunca me va a pasar. Cuando nos enteramos que la iglesia se le dividió y que ahora ya tiene nomás 3 tristes tigres tragando tigres, es una versión Reina Jarocha. Nunca
pobre el pastor, pero a mí eso nunca me va a pasar. Escucha, ahí viene la maquinación. Cuando tú y yo manejamos ese argumento, inconscientemente estamos bajando la guardia. Dejamos de estar igual de blindados, dejamos de estar igual de atentos, dejamos de velar igual sobre esas áreas: matrimonio, familia, hijos, relación, ¿no? Nos enteramos de que el pastor fulano entró en una depresión profunda. No, se está endemoniado, o sea, se le metió chanclas, ¿no? Pero a mí nunca me va a pasar. Yo nunca me voy a deprimir. Yo nunca voy a tener una crisis matrimonial. Yo sé que mi esposo y mi esposa me ama, y si no, por lo menos lo disimula bien, pero bueno. A mí nunca me va a pasar. Y empezamos a bajar la guardia, ¿no? En lugar de hacer lo que dice la Biblia, que esté firme, mira que no cae. Y entonces viene de pronto, lamentablemente, no en todos los casos, sucede algo similar. Una crisis matrimonial, una crisis con los hijos, una crisis de pronto en una depresión, por más siervo de Dios, por más ungido que seas, ¿verdad? Un momento de desgaste, de desánimo, de desilusión. En el segundo bloque, si te vas a quedar, vamos a hablar de la depresión en el ministerio y con los pastores, no con la mamá de Tarzán, o sea, aquí en el ministerio. Y entonces viene el segundo, la segunda parte de la maquinación. Escúchame, soy el único al que le está pasando. Cuando un pastor vive una crisis de ese tipo, la mentalidad, el pensamiento, el argumento que surge automática y naturalmente: soy el único al que le está pasando. Porque como somos unos cracks para disimular, volteas a ver al pastor junto y está así. Entonces, no, yo soy el único que está frito, que está tronado, que está hecho pomada. Todos están bien, todos están contentos. Y volteas a ver y está de la mano con su esposa. Somos buenos para disimular. Ya llegamos a la casa y ya es máscara contra cabellera, rudos contra técnicos, y uno que otro exótico, ¿verdad? Pero en las reuniones de pastores y en la iglesia, no manches, de la manita, así, casi. ¿Qué quieres, mi vida? No sé, mi señor. Y esas que soy yo guajiro, pastor. Dígame, mi señor. ¿Qué quieras, yo? Pero ese es el problema. La maquinación surge y me dices: no, es que soy el único al que le está pasando. Entonces, te desarma el enemigo, te baja la guardia haciéndote pensar: a ti nunca te va a pasar. Y luego te mete el tiro de gracia que te descalifica, que te despierta un sentimiento de ilegitimidad. Es que soy el único al que le está pasando. Soy el único que se siente. Porque así es el enemigo. O sea, cuando viene, lo vamos a ver en el siguiente bloque, la tristeza o el desánimo, la depresión, va junto con pegado con la culpabilidad. Es que yo no me debería de sentir así, soy pastor. Bienvenido a la realidad de la vida ministerial. Sí pasa seguido, más de lo que te imaginas. Y nadie, si somos del mismo barro, estamos exentos de que nos pueda suceder. Escúchame, si tú consigues el libro que te estoy mencionando, Cómo han caído los valientes, te tengo un estudio como Moisés, Job, Elías, ¿cómo se llama? Jonás, ¿no? Te tengo por lo menos 7 personajes de la Biblia que en algún momento tuvieron una crisis suicida. ¿Me estás escuchando? Te puedo decir personajes que le pidieron a Dios: quítame la vida. O sea, Moisés le pidió a Dios: quítame la vida. Elías le pidió a Dios: quítame la vida. Job le pidió a Dios: quítame la vida. Jonás le pidió. O sea, espérame, entonces, ¿de dónde sacamos que nosotros somos como que de acero? ¿Sabrá Dios de qué? Entonces, yo sí quisiera tomar un momento para que pudiéramos, yo sé que están desayunando, espero que no haya nadie que se le vaya a ocurrir vomitar, ¿no? Por el estilo, va a ser bastante disgusting, ¿verdad? Pero bueno, ni hablar, si es necesario, ni modo. Pero que podamos hoy, número 1, amado, reconocer, ya se me fue el tiempo, reconocer: sí, estoy luchando con la maquinación. No sabía que era la maquinación, a lo mejor no sé cómo le llamabas tú, le llamabas la suegra, o sabrás cómo le llamabas. Cada quien tiene sus demonios, amados. Pero acuérdate del principio de Hebreos 12. Y te digo con todo respeto, yo estoy seguro que tienes tal disciplina espiritual, y perdón la expresión, que el pecado te hace los mandados.
pero tu reto está en los pesos y en las cargas. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. ¿El cansancio es un pecado? Pero sí es una debilidad. Yo te puedo demostrar con la Biblia, no es mi tema, nada más tengo 2 conferencias, tampoco no abusen, ¿verdad? Pero te puedo mostrar en la Biblia que hay personajes en la Biblia que estuvieron un pelo de rana calva de morir y de no cumplir el propósito de Dios, no porque estaban en pecado, no porque eran unos orgullosos de miedo, no, porque se cansaron. David estuvieron a punto de matarlo, dice la Biblia, porque se cansó. Y si no hubiera venido en su ayuda uno de sus valientes, se lo chupa la bruja. Versión Reina Jarocho. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que no es pecado, pero sí es una debilidad. La tristeza no es un pecado, pero sí es una debilidad. La pregunta sería, entendiendo que estamos, entiendo yo, en un ambiente protegido, aquí no están tus ovejas, ni están tus hijos espirituales, ni están tus, etcétera, etcétera. Aquí estamos Dios, tú y yo, con el entendimiento que todos sí somos pastores, a lo mejor somos, o nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto, pero somos del mismo barco. Y tenemos un tesoro de Dios. Ese tesoro es lo que, con todo respeto, vale de nosotros. Pero yo te quiero decir algo que me voló, como dicen los americanos, blow my brain. Ese versículo de Corintios que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y la gloria sea de Dios, me llevó a entender un principio. Eso es intencional de Dios. O sea, yo no quiero que tú te imagines a Dios en el cielo diciendo, chispas, se me olvidó que es Ángel Flores y le puse este llamado, me falló, perdón, pero pues que hago, ni modo que se lo quite, porque que le quita, como el diablo se desquita. Pues ya ni modo, a ver qué hace el ángel ahí con toda esa carnota que tiene. No es así. No te preocupes, amigo, no es así. Intencionalmente Dios puso su tesoro sabiendo que somos barro. Y tiene 2 razones. Una, para que tratemos con el barro, y 2, para que nunca olvidemos que lo que hacemos o hagamos será siempre para la gloria de Dios. Pero tenemos que estar conscientes que está ese barro. Nunca te quedes con la idea de que soy puro tesoro, porque ahí es donde estás, en un pelo de rana calva de que el diablo te haga mal. Cuando tú y yo empezamos con ese rollo, y vamos a llamarle en buen español, se llama orgullo, se llama soberbia. Cuando él empieza con el rollo, yo soy puro tesoro y soy monedita de oro y yo masco crudo y todo ese asunto, el diablo se empieza a lamer los bigotes. O sea, dice, ya lo tengo listo, preparado, me lo devoro. Es mejor entender lo que dice la Biblia. El que esté firme, mire que no caiga. Y yo quisiera pedirte, con todo respeto y amor, que podamos hoy, delante de Dios, darnos permiso de dejar de sentirnos mal por experimentar la vulnerabilidad del mal. Y mejor, amados, tratamos con Él y empezamos a definir con la ayuda del Espíritu Santo. Yo espero que esto sea, lo digo de verdad de corazón, un parteaguas en tu vida, en lo que yo te pueda apoyar y cuentas conmigo. Estoy definido a invertir mi vida y lo que Dios nos permite en esta etapa del ministerio y lo que siga, a menos que Dios diga otra cosa, en eso, en tratar con el cuidado pastoral que incluye reconocer el barro y estar pendiente y velando que todos tenemos maquinaciones, heridas no sanadas, conflictos no resueltos y etapas no cerradas en nuestra vida. Y si no tratamos con ellas y pensamos, no, es que con el tiempo estamos activando una maquinación, porque el diablo te va a decir amén. O sea, sí, dale tiempo a la maquinación, dale tiempo a que yo siga trabajando y dale tiempo a que yo siga. Total, mientras más arriba estés, yo mejor. Quiero terminar con esto, antes de pasar un tiempo, si me permiten, de ministración. Hace muchos años, más o menos cuando mi amigo el pastor Ángel estaba iniciando su ministerio, como en los 70, 60, algo así. A ojo de buen cubero. Lo quiero mucho, por eso lo culeo, no vayan a pensar que no. Tengo que aprovechar porque cuando le agarra el micrófono me pone unas de miedo, ¿no? No le voy a dar el micrófono al pastor Emilio, no le voy a dar Pero bueno, dejamos al pastor Ángel. Hace muchos años, te acordarás, finales de los 70, principios de los 80,
surgió un ministerio. ¿Alguien ha oído hablar del pastor Jimmy Swaggart? Yo creo que muchos hemos escuchado del pastor Jimmy Swaggart. O sea, fue un referente antes de que existiera todo ese mover de evangelistas y todo eso. O sea, era un referente, de los primeros televangelistas. El chiste es que fue un cuate con una unción, con unos milagros, cruzadas, multitudes se convertían, muchísimos miles de personas sanaban, marcó una generación. Muchísima gente fue de alguna manera con sus programas de radio, televisión, alcanzada. Un día lo encontraron en un motel con una prostituta. Y aunque después se quiso levantar, lamentablemente, lo digo con todo respeto, yo soy para juzgar en un ministerio, nunca volvió a hacer lo mismo. Pero yo escuché, años después, fue todo un circo, los Tonight Show en Estados Unidos lo hicieron pomada, fue así como con Sansón, ¿verdad? Se reían de él, se burlaban de él, lo hablaban de memes, como se dice ahora, ¿verdad? El chiste es que yo escuché una entrevista años después con él, y decía, ¿para qué me estás contando eso? No te espantes. Años después escuché una entrevista donde él reconoció que desde la adolescencia tenía problemas con la pornografía. En la adolescencia. Pero nunca, por incomodidad, por temor, por vergüenza o por ignorancia, nunca se acercó a alguien para que le ministrara. Y como el ministerio empezó a prosperar, como los dones comenzaron a fluir, como la gente se empezó a convertir, como la gracia se empezó a manifestar, él nunca pidió ayuda. Cada vez era más difícil, porque cada vez era más conocido, cada vez había más en juego. Y él relata, que él terminaba las cruzadas de horas, escúchame, de ver a paralíticos pararse, de ver a ciegos ver, a sordos oír, a personas sanadas de cáncer, escuchar testimonios, y él llegaba al hotel a clavarse por horas en la pornografía. Yo me pregunto algo, este soy yo, le preguntó nada más. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera atrevido a reconocer su debilidad en la adolescencia y pedirle a su líder de jóvenes, el líder de adolescentes, su pastor, su amigo maduro, no sé, necesito ser ministrado en esta área? Y tengo otra pregunta. ¿Por qué el diablo no sacó a la luz su problema con la pornografía cuando era un adolescente? ¿Por qué se esperó hasta que estaba unas debajo de la mano? Yo digo, amado, esa es mi oración, tú puedes hacer la tuya. Dios, trata conmigo, porque yo no quiero que cuando esté más arriba sea un vituperio para Cristo. Quiero escuchar esas palabras que están en la Biblia: bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero un día que una debilidad no tratada por vergüenza, por incomodidad, por miedo, por el qué dirán, me lo vuelve el diablo una maquinación y lo saque a la luz cuando más personas. Miren, amados, yo atendí hace unos años, Ángel, todavía una persona afectada por lo de Jimmy Swaggart. Estamos en el año 2020 y tantos. Eso pasó a finales de los 70, principios de los... Hay gente que sigue siendo afectada, que no ha podido integrarse a una congregación, que no ha podido salir de esa desilusión de una autoridad, por una maquinación. Te digo una cosa, sea en tu matrimonio, sea en tu familia, sea en tu vida personal, sea en tus debilidades, mejor que Dios trate con ello ahorita. Para que cuando Dios te levante, hasta donde estoy seguro que te puede levantar con toda la habilidad, llamado y propósito que Él te dio, tú puedas decir lo mismo que Jesús en Juan 14:30. Ahí viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí. Puestos de pie, amados. Por tanto, teniendo a nuestro alrededor nuestra tan grande nube de testigos,